Un saludo cordial para cada uno de ustedes en este día. Pongámonos en la presencia del Señor, pidamos la luz de su Espíritu para que nos ilumine, para que nos dé las luces necesarias para tener una comprensión de su palabra. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Dícele él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra del Señor para este día, para este domingo 21 del tiempo ordinario, nos presenta este hermoso pasaje de San Mateo, un pasaje que tiene un amplio contenido, que tiene gran profundidad en su mensaje. Y yo quisiera compartir en esta ocasión 4 puntos fundamentales sobre este pasaje bíblico que nos sirve para nuestra vida cristiana, para amar más nuestra iglesia y para darnos cuenta lo grandioso y maravilloso que es el amor de Dios para con nosotros. Y en un primer momento nos encontramos con la identidad de Jesús. Jesús pregunta a sus discípulos, bueno, las personas del común, las personas que han escuchado hablar de Él, ¿qué piensan de Él? ¿Qué concepto tienen de Él? ¿Qué piensan de Él? Y los apóstoles pues van a decir diferentes respuestas, que es uno de los profetas, que es un hombre importante, que es un hombre de Dios, que es Juan el Bautista que ha vuelto. En fin, van a dar respuestas muy superficiales sobre Jesús. Y hoy también podríamos decir, hoy tal vez muchas personas piensan de Jesús, no, fue un gran hombre, un hombre muy importante, un hombre que hizo grandes milagros, un hombre que marcó la historia. O también otros dirán que fue un personaje inventado para manipular, para tener personas atrapadas en un determinado credo religioso. O para otros simplemente pasará inadvertido y no tendrá ninguna importancia para ellos, porque no les dice nada, porque simplemente no le dan importancia. Ahora bien, ya Jesús, después de conocer qué piensan los demás, ahora va a hacer una pregunta más íntima
una pregunta más cercana, una pregunta a aquellos que lo han acompañado, que han escuchado su palabra, que han visto su testimonio, su amor, su entrega. Ahora se dirige a los más íntimos, a los apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ya Jesús quiere conocer ese concepto de aquellos que lo han acompañado, que han estado con Él, que ha estado presenciando sus milagros, su vida, sus sanaciones. Ahora le interesa más a Él realmente cuál es el concepto que tienen de Él aquellos más cercanos, aquellos más íntimos, aquellos que lo han acompañado. Y Pedro, en nombre de los demás apóstoles, en nombre de los demás discípulos, va a hacer esa profesión de fe. Y este es el segundo momento de la reflexión, la profesión de fe del apóstol Pedro. Y lo más hermoso es que nos dice el Evangelio que lo que él profesa no es por la sangre ni por la carne, es decir, eso no es de un ser humano, eso no lo ha inventado él, eso es Dios que se lo ha revelado. Y precisamente aquellos que han vivido una intimidad con Jesús, que han tenido un encuentro más profundo con Él, saben quién es Jesús. Y por eso Pedro, en nombre de los demás apóstoles, va a hacer la profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Porque Pedro ha experimentado ese amor de Jesús, porque Pedro ha caminado con Él, lo ha escuchado, se ha hecho íntimo con Él, y por lo tanto, Él, en nombre de los demás apóstoles, puede dar esa respuesta contundente de que con esa experiencia que ha vivido del Señor, puede con más certeza afirmar quién es Jesús, que Jesús no es cualquier ser humano, no es hijo de vecino, que no es cualquier personaje más que ha pasado por la historia, no, es el mismo Dios que se ha hecho hombre, ha compartido nuestra historia. Y en un tercer momento, después de la profesión de fe de Pedro, Jesús lo constituye, lo proclama como fundamento, como columna de la iglesia, y por eso le va a decir que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Pedro se convierte en fundamento, en roca firme, sólida, donde Jesús va a construir su iglesia. Y en ello nos da la garantía de que la iglesia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las tormentas que vengan en la historia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que muchos la ataquen, muchos no la quieran, muchos no la acepten, muchos la quieran ver derribada, es la garantía de que ella se va a sostener, se va a mantener y va a permanecer, porque es la iglesia del Señor, porque es la iglesia constituida por Él en el apóstol Pedro, que se convierte en fundamento, en roca, donde hay garantía de que lo que se construye allí se mantiene, se sostiene, es permanente. Y por eso el Señor en el apóstol Pedro nos da esa garantía de que la iglesia está sólidamente construida y que por lo tanto, a pesar de todas las vicisitudes, todos los antitestimonios, incluso de aquellos más cercanos, incluso de nosotros los cristianos, de las altas jerarquías, la iglesia se va a mantener, porque la subsistencia de la iglesia no depende de nosotros, sino de Cristo, quien la ha edificado sobre Pedro. Y en un cuarto momento hace una promesa al apóstol Pedro y en él a toda la iglesia, que nunca va a ser destruida, que el mal no va a poder con ella,
que aunque vengan todos los huracanes, que aunque muchos la quieran ver acabada, que aunque muchos quieran verla destruida, las puertas del infierno, las puertas del mal no van a prevalecer contra ella. Y esa es la certeza de que el Señor es el que triunfa sobre el pecado, sobre la maldad, sobre todas, incluso nuestras propias debilidades, y que la iglesia, por ser institución divina, se sostendrá, se mantendrá en la historia hasta que el Señor lo disponga. El Señor nos ha prometido que va a estar con nosotros, nos va a acompañar, va a sostener la iglesia, y es el Espíritu Santo el que la ha sostenido, es el Espíritu Santo el que la ha hecho que anuncie el mensaje del Evangelio. La iglesia siempre se va a sostener, y aunque muchos la quieran ver acabada, aunque muchos la quieran ver destruida, antes por el contrario, en las dificultades, en las vicisitudes es donde adquiere mayor fuerza, porque es el Señor el que la sostiene, es el Señor el que está con ella. Hoy alegrémonos porque tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros, que el Señor camina con nosotros, y que esta iglesia, que humanamente pueda tener debilidades, realidades difíciles, pecado, es el Señor, con su gracia, el que la hace fructificar. Pidámosle al Señor esa gracia de que permanezcamos fieles a esta iglesia hermosa que Él ha constituido para la salvación de todos los hombres. Que el Señor los bendiga y que nuestra Madre Santísima los acompañe. Amén.